¿Buscando hamacas para tu bebé? Pues has llegado al sitio adecuado. Tras mirar múltiples hamacas nos hemos decidido por la Lionelo Jung. Y en este vídeo lo analizaremos en detalle y veremos cómo son los materiales, cómo de cómoda es, qué tal su robustez, será fácil de montar y también de plegarla. ¡Empezamos! Pues vamos a hacer el unboxing de la hamaca para bebés de Lionelo, el modelo Jung. Le hemos estado dando un buen repaso a un montón de diferentes hamacas que había en el mercado. El empaquetado lo viene bastante bien, sencillo, sin mucho plástico, un librito de instrucciones que probablemente no leamos. La manita esta para colocarla aquí. Los juguetitos blancos así. Parece que no tiene mucho más. Viene con unos protectores. Entonces se coloca por aquí esto por acá. Le cuesta entrar. Vamos a ver. Ahora ha entrado bien. Y esto también. Y esto que ya pinto de ser que va por aquí, sí, va cogido en la parte inferior. Bueno, muy fácil y sin instrucciones. Es todo bastante intuitivo. Un poquito más y ya estaría. Me parece que esto balancea. Tiene aquí las cogidas estas. En otros modelos parecía que era un inconveniente cuando estaban con velcro. Y el tejido pues suavecito. Yo creo que va hasta a gusto. ¿Cómo se pliega? Se supone que tenía dos niveles. Pues yo no veo aquí ningún nivel. Vamos a ver, y ya no veo aquí ningún nivel. Porque se tumba completamente, o sea que... Que se... Para guardarla, claro, sí. Pues yo no veo nada. Para guardarla yo creo que esto es quitarla y... Y ya está. Vale. Que se quita esto de aquí. Vale, es desmontarla, quitarle la pata. Y ya está. Y así. En fin, que podría ser como más guay y tal, pero que me parece que esta es la historia. Vale, así puede estar Esto se quita. plegada debajo de... Vale, perfecto. Ah, no, es que tienes que meterlo como a la vez para que entre más fácilmente. O sea, que las alturas sean las mismas. Si metes primero una y luego otra, cuesta más. Esto se pone fácil. Y esto, como tienes las cosas sencillas. Esto realmente es cómodo porque están aquí y te ven. Tampoco es un sitio donde tienen que dormir. Pues el chinicillo, bueno, no es el sitio para dormir. Y con la almohadita del agujero esta, la de la placencefalia, perfecta, porque incluso cuando ya sea más mayor, que no sea tan bebé, le quitas esto y se puede sentar sin tener que atarle. Se puede sentar aquí a merendar o lo que sea. Se levanta, se sienta, se levanta, se sienta. Y ya está. Vamos, que puede estar ahí perfecta. Pues no se pinta porque lleva goma. No se mueve. Es que se maneja con una mano y entonces le puedes sacar aquí y lo tienes a las alturas. No se mueve nada. Parece que no, pero sí que hacen las gomas. Pues estas han sido las primeras impresiones sobre esta hamaca antes de que llegase Rodri, nuestro bebé. Esperamos que os haya gustado el vídeo, dejadnos un like y si quieres ver cuál ha sido la experiencia de nuestro bebé con la hamaca, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Haz clic aquí arriba y te la contamos. Y si ya tienes claro que te interesa la hamaca Lionelo, abajo en la descripción dejamos un enlace directo a donde la compramos. Un saludo y hasta la próxima.